Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, continuando con nuestra explicación del tema de estructuras de datos, en este caso hablando específicamente de la lista de simple enlace recursiva, mencionábamos en el anterior video de que al ser una estructura dentro de la categoría de lista, tiene que considerar cumplir con ciertos métodos para poder llamarse lista, ¿no? En este caso vamos a ver la implementación y el funcionamiento del método vacía y del método insertar, ¿no? Los primeros dos en nuestra lista. Y el insertar por defecto lo vamos a poner siempre los nuevos elementos al final. Entonces, ¿qué podemos decir? El método vacía. Tenemos que considerar los posibles casos para este método. Bien, ¿de qué posibles casos estaríamos hablando? De que la lista tenga por lo menos un elemento y de que la lista no tenga ni un solo elemento. ¿A qué nos referimos con esto? Si nuestra lista, por ejemplo en este caso L1, no tiene ningún elemento, el método vacía debería responder true. En este caso la lista L2 tiene 3 elementos, por lo tanto el método vacía tendría que responder false. Tenemos que considerar la información que conoce nuestra lista, que es el dato y el enlace con el siguiente dato, ¿no? Maneja un puntero y el dato. Como establecimos que toda lista al momento de su creación no contendrá ningún elemento, es decir, su dato es null, esa será la condición para saber si una lista está vacía o no. Entonces, nos venimos acá a nuestra clase, acá ya puse el constructor y los atributos, entonces vamos a proceder a codificar lo que vendría a ser el método más fácil de las estructuras de datos, que es decir si la lista, o digo en este caso la estructura está vacía, ¿no? Vacía. ¿Y qué es lo que tendremos que decir? Como yo estoy comprometiéndome a devolver una respuesta booleana, voy a decir que esa respuesta la voy a poner en mi variable res. ¿Y qué tengo que hacer acá en medio? Tengo que hacer mi mejor intento para realizar el comportamiento correcto y que me diga si la lista está vacía en el caso de que no haya ningún elemento, o caso contrario me diga que me responda un false cuando haya por lo menos uno, ¿no? Entonces, si yo acá estoy definiendo de que mi constructor, cuando la lista no tiene ningún elemento, mi dato es null, esa va a ser mi condición para que yo ejecute instrucciones dentro de mi método. Entonces digo, si mi dato es null, ¿qué hago? Mi respuesta va a ser true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. Entonces, así de sencillo. Como ven, funciona. Ahora vamos a proceder a hacer una clase test. Como ven, acá ya la creo. Esto de acá no nos sirve. Estos métodos de acá tampoco nos sirven. ¿Y cómo es que yo puedo definir un método test, un método de prueba? Le tengo que poner @test para decir de que este método que estoy por definir va a ser considerado como una prueba de la clase. Entonces digo public void y test vacía, ¿no? Entonces lo vamos a llamar de esta forma: vacía barra baja lista vacía true. La forma de llamar a los métodos de prueba es decir qué método estás probando, qué escenario estás viendo y qué respuesta deberías obtener. Entonces yo acá me voy a crear una lista de simple enlaces recursiva de enteros L1, que va a ser una nueva lista de simple enlace recursivo. Y digo, en este caso no tengo nada que probar, no tengo nada que ejecutar antes de la afirmación, así que digo assert equals
true, que es mi respuesta esperada, con L1.vacía, que va a ser mi respuesta obtenida. Entonces revisamos, test_all, y me sale todo correcto. Listo. ¿Qué va a pasar? Yo digo que voy a hacer un segundo método de prueba, void vacía, voy a probar el método vacía con una lista con un elemento, y que esto debería de responderme false. Entonces, lista de simple enlace recursiva de enteros L1, nueva lista de simple enlace recursiva, y a L1 le voy a insertar, bueno, en este caso no tenemos insertar, ¿no? Ya, este método lo vamos a probar después. Como vamos a hacer el insertar, este método lo vamos a probar después. Así que, por lo menos para saber si está vacía, está respondiendo, ¿no? Este de acá todavía no lo puedo probar. Así que, ejecutemos. Public, el void insertar. Entonces, ¿qué tendría que venir acá? Un dato. ¿Listo? Antes de pasar a este método, quisiera que revisemos esto. En realidad acá no estoy haciendo ningún comportamiento completamente distinto, por así decirlo. O sea, no estoy haciendo ninguna operación extraordinaria. Lo único que estoy haciendo es, si es null, pues true, y si no, pues false. Pero en realidad esto de acá ya me da una respuesta booleana. Así que nosotros podemos simplificar esto a decir que mi respuesta va a ser igual a decir si el dato es null. Entonces vemos si no hemos arruinado nuestra prueba, sigue funcionando, por lo menos para el primer caso. Entonces veamos qué consideraciones más tendríamos que tener para el método insertar y para el método vacía. Entonces, como ven, acá el método vacía se reduce a hacer la misma condición que habíamos establecido, pero como en realidad yo no estoy haciendo ningún cálculo diferente a hacer una condicional, esto se puede resumir en una sola línea, ¿no? Que es lo que habíamos modificado. ¿Qué pasa con la inserción al final de la lista, ¿no? Que es el método por defecto que vamos a utilizar? Se tiene que considerar los posibles casos para la inserción de un dato. Entonces tenemos dos posibles. El caso 1, que la lista esté vacía, en cuyo caso pues el dato ingresado será el primer elemento. El caso 2, que la lista tenga por lo menos un elemento, por lo que se tendrá que buscar el último elemento para añadir el dato, ¿no? Recuerden que como nuestro objetivo es insertar al final de la lista, no puedo añadir el dato donde yo quiera, tiene que ser necesariamente al último. Entonces, si hablamos del caso 1, si la lista está vacía, solo tendré que guardar el dato y preparar la siguiente lista para que puedas recibir datos, es decir, inicializarlo. Entonces, si mi lista está de esta manera, yo tendría que prepararla, es decir, guardar el dato y preparar la lista siguiente para que también reciba sus propios datos, ¿no? Este sería el código que nosotros tendríamos que ponerlo en nuestra clase. Entonces decimos acá, ¿cuál sería nuestro caso más fácil? Pues si la lista está vacía, ¿no? Entonces si la lista está vacía, lo único que yo tendría que hacer es decir que mi dato va a ser igual al dato que me está llegando, que me están pidiendo guardar. ¿Y qué es lo que hago? Pues dejo preparada la siguiente lista. Entonces siguiente va a ser una nueva lista de simple enlace recursiva preparada para recibir nuevos datos. Entonces compilo y ahora sí vamos a hacer una prueba. Venimos acá y digo, voy a probar primero el de vacía, que debería dar false. Entonces digo, si insertar el 1, por ejemplo, ya no tendría que estar vacía. Entonces esto me tendría que devolver false.
¿no? Si ya estoy añadiendo por lo menos un elemento, significa que la lista ya no está vacía. Entonces venimos acá, probamos, me sale que todo está correcto, así que nuestros métodos están funcionando de acuerdo a lo establecido. ¿Qué más? El siguiente caso, decíamos, si la lista contiene por lo menos un elemento, el dato tiene que añadirse al final de la lista. Por lo tanto, se tendrá que avanzar siguiendo los enlaces hasta que encontremos una lista vacía. Es decir, si la lista actual no se encuentra vacía, entonces se delega la responsabilidad a la lista siguiente. Esto es prácticamente como seguir indicaciones, ¿no? Si a mí me piden insertarla en el final de la lista, tendría que avanzar posición por posición y preguntar si es que está en condiciones de insertar la lista, digo el dato, es decir, que esté vacía. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que tenemos esta lista, donde tenemos un dato 1, un dato 2 y la lista 3 que está preparada para recibir datos, ¿no? Que está vacía pero está preparada. Entonces yo quiero insertar un nuevo dato. ¿Qué es lo que tendría que decir? Pregunto a la lista 1. ¿La lista 1 está vacía? Me dice que no. Entonces yo tengo que ir al siguiente, en este caso la lista 2. Y pregunto, ¿la lista 2 estará vacía? No, la lista 2 ya tiene su propio elemento, ¿no? Que es el dato 2. Entonces voy a tener que ir un pasito más allá y llegar hasta la lista 3. ¿Qué es lo que hago? Pregunto, ¿la lista 3 está vacía? Me dice que sí. Entonces yo pongo el dato en su lugar, ¿no? Que sería acá. Y lo que tendría que hacer es preparar la lista siguiente para que reciba nuevos datos. Bien, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros esto en código? Nos venimos acá y decimos, si la lista no está vacía, significa que por lo menos un elemento hay. Pero recuerden, ¿qué era lo que hemos hecho nosotros en nuestra especie de animación, ¿no? Con las listas? Pregunto, si está vacía, entonces el dato tiene que ir en ese lugar. Si no está vacía, entonces yo delego la responsabilidad a la siguiente lista. Entonces digo else. Como yo no he podido insertarla, pues voy a ver si la siguiente lista tiene mejor suerte. Insertar un t, digo el dato. Aquí, ¿no? Y como ven, compila. Entonces aquí, revisemos. Voy a hacer un caso de prueba. Este caso voy a probar el método insertar. Lista con dos elementos. Entonces voy a insertar el 1 y voy a insertar el 2. Me tendría que decir que la lista no está vacía, ¿no? Entonces ejecuto y todo bien. Bien. ¿Cómo tendría que ser esto? Pues acá está el código. Simplemente hemos dicho que si la lista no se encuentra vacía, pues no es mi responsabilidad. Así que voy a tratar de ver si la siguiente lista, es decir, siguiendo el puntero, el enlace, puedo encontrar mejor suerte. ¿Correcto? Hasta aquí no hemos tenido ninguna dificultad. El método vacía, ya les digo, es el más fácil de todas las estructuras. El método insertar en este caso, al ser una lista recursiva, es como si estuviéramos interactuando directamente con los nodos. Por lo tanto, nuestra tarea es mucho más sencilla que trabajando con una clase, con una estructura aparte llamada node. Ya vamos a ir viendo más adelante cuando lleguemos a otro tipo de estructuras que este método de insertar en realidad no es tan sencillo. Bien, hasta aquí sería este video. Espero haberles ayudado un poquito a comprender todo esto de las bases de nuestra estructura, de nuestra lista de simple enlace recursiva. Ya saben que cualquier duda me la pueden hacer saber por los comentarios. Voy a estar atento ante cualquier posible problema. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y hasta luego.